Clarita, buenas noches. Feliz como siempre estar aquí contigo y con tu público, tratando siempre temas de interés y como guías prácticas para que podamos poner en acción toda esta información y que veamos el resultado y los cambios. Así es. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, del que de pronto muchos lo van a oír por primera vez, otros tengan alguna noción, otros sean expertos, pero aquí vamos en esta pequeña tertulia a conversar y aprender de los ciclos, de esos ciclos de 7 años de manera evolutiva en los que nosotros nos movemos, todos los seres humanos, desde que nacemos hasta el día que morimos. Esto es muy usado en Oriente, ¿no? Ellos en Oriente son muy conscientes de estos ciclos. Cuéntanos un poquito, Cris. Las medicinas de Oriente basan su tratamiento y su aproximación a cada uno de los pacientes de acuerdo al ciclo de la vida que va transitando en la naturaleza y así en nuestro cuerpo físico y emocional. Todo es cíclico, todo respeta un ciclo. Ellos hablan de los 7 años, el 7 además es un número muy poderoso, un número sagrado. ¿Y por qué la gente dirá, por qué es un número sagrado? Como para entrar en... El 7 tú lo ves reflejado en todos los aspectos de la naturaleza, desde los 7 días de la semana, los 7 colores del arco iris. Es un número que representa el crecimiento y la evolución. Entonces este número 7 para ellos, ellos hablan de ciclos de 7 años donde cada ciclo te trae un reto, un reto a cumplir que se manifiesta como un aprendizaje, como puede ser un conflicto que tú presentas, que tienes que desarrollar, un enigma que tienes que descubrir y transitar para que con cada ciclo vayas integrando un aprendizaje y después de los primeros 6 ciclos, es decir, hasta los 42 años, que es cuando transitamos el periodo de afirmación a través de aprendizajes, podamos entrar al segundo bloque desde los 42 en adelante, que corresponde al proceso de transformación. Es decir, cuando tú integras lo aprendido y puedes ponerlo a uso de tu propia evolución. Aquí ya hablamos de espiritualidad. Entonces lo interesante de estos ciclos, Clarita, es que tienen que ver con nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético, los chakras. Tiene que ver con las emociones y lo que vamos a hablar hoy es precisamente de eso. Vamos a hacer como un mapa, una guía de esas emociones y de esos aprendizajes de cada uno de estos ciclos y qué podemos alcanzar si hacemos el aprendizaje. Claro, nosotros, y por eso se dice, cada 7 años uno vive, e incluso en las relaciones de pareja también se habla, sí, claro, ¿no? el 7. La crisis de los 7 años. Y no solo se da en ese tipo de relaciones, en nuestra vida personal. Nosotros cada 7 años, así no seamos muy conscientes, estamos atravesando una crisis, que esa crisis nos está llevando a ¿qué? A revisar lo vivido en esos 7 años. Correcto, es un ciclo completo y es como si tú hicieras una revisión de lo alcanzado y lo aprendido durante. Si quieres vamos entrando en materia para que quede más claro. Arranquemos con el primer Entonces ciclo. comencemos el primer ciclo desde el nacimiento hasta los 7 años. La primera infancia. La primera infancia, digamos que es la etapa que corresponde en las medicinas de Oriente al chakra de la raíz, es decir, cuando el niño trabaja más ese sentido de sobrevivencia y de protección. Bueno, eso es lo que viene a experimentar el niño de 1 a 7. Y en reforzar esta idea de sentirse protegido, aparece el primer aprendizaje o el primer conflicto, llamémoslo así, que tiene que ver con la distancia. Él comienza a vivir con ansiedad y con miedo la distancia entre las figuras que lo acuden y lo cuidan. Él se siente muy conectado con la tierra, pero está comenzando a entender esa relación con sus padres o cuidadores. Y el primer conflicto es la distancia, que hace que se genere en esa primera etapa, en esa primera edad, la famosa herida sagrada o este primer bloqueo importante que es el miedo al abandono. Entonces digamos que esta primera etapa nos pone a trabajar ese conflicto de distancia y la actitud que debemos tener los cuidadores o los padres de un niño de 0 a 7 años es poder estar presentes. La presencia, hemos hablado muchas veces de la presencia, que no es solo una cuestión de cantidad, de tiempo que pasemos con los niños, sino de calidad del tiempo invertido. Y es comenzar dentro de este desarrollo, de este miedo a la distancia, poderles explicar
que somos figuras que estamos presentes, que estamos acompañándolos, que así como por ejemplo nos vamos a trabajar, regresamos, irles haciendo comprender que la distancia es flexible, pero que siempre vamos a estar presentes, presentes para ellos y presentes para acompañarlos en ese tránsito. Y muy importante, nunca minimizar esa sensación de los niños. De Es decir, separación. no sea bobo, eso yo, pero si yo vuelvo, o su mamá ya viene, no se preocupe. No, es entendiendo, poniéndose en los zapatos de ese niño, que su universo es su mamá, su papá, o esa figura materna o esa figura paterna, y en este momento no está. Entonces se hacen muchas preguntas. ¿Me dejó? ¿Me abandonó? ¿Si va a volver? ¿Realmente sí va a volver? Entonces es poner en ese contexto y darle toda la seguridad de yo te entiendo, yo entiendo lo que estás experimentando, pero no te preocupes, porque esa persona ya va a volver en un ratico, mira que ayer, y ponerle como ejemplos, ¿verdad? Claro, De lo claro. que pasó en el pasado, de lo que ellos inmediatamente recuerden, el ayer te acuerdas que fue y volvió, bueno, hoy va a pasar lo mismo. Exacto, es así con ejemplo y recordar siempre que desde el punto de vista de la energía, el niño hasta los 7 años comparte aura energética con los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos alejamos, ellos sienten necesariamente desde el punto de vista de la energía esa separación y esa ausencia. Entonces, importantísimo trabajar la distancia con presencia. Perfecto. Entramos a la segunda etapa que Pero va... entonces, este tiene una, digamos, una manera de acercarse y de entender, y es siempre el diálogo, Ajá. siempre el diálogo. Entendamos siempre que la comunicación es fundamental a la hora de poder. Nosotros vivimos de cuentos. Todos vivimos de cuentos, los adultos y los pequeños. Entonces, ese cuento que nosotros podamos echar, o sea, esa historia que nosotros podamos construir, que sea lo suficientemente empática y tranquila para que un niño de 0 a 7 años la pueda entender. Estoy Siempre de la acuerdo. comunicación. Una comunicación amorosa es importantísima porque les da seguridad, los hace sentir tranquilos. Vámonos a la segunda etapa que va de los 7 a los 14. Clarita, corresponde a la infancia propiamente dicha y un poquito esa preadolescencia, ¿no? Es una etapa muy, muy importante porque, como te decía, el niño se desprende del aura energética de los padres y comienza a explorar y a explorarse, a explorar qué hay afuera, a construir las primeras relaciones y a entender cómo funciona la relación con el otro cuando ya estás desprendido de su propia aura energética. Bueno, el conflicto que se presenta en este periodo o en esta etapa es precisamente la cercanía. Es decir, ya sé que yo ya no estoy integrada o integrado a la aura de mis padres, pero yo comienzo a crear una relación ya independiente en la que comienza a ser fundamental el miedo a cómo me perciben ellos, a qué puedo hacer yo para agradarlos, a qué puedo hacer yo para que me reconozcan y me amen, que es muy común también ya después en la adolescencia en relación a los amigos. Tú comienzas a construir relaciones, pero el miedo y la preocupación más grande es: ¿me aceptan, no me aceptan? ¿Cómo me ven? ¿Qué debo hacer yo para pertenecer a ese grupo, por ejemplo? Y este conflicto es un conflicto que se hace muy fuerte porque tú estás identificándote a ti mismo, y la actitud básicamente para los padres acompañando a un preadolescente o a un niño es poder irles dando autonomía. Es decir, que esa separación energética vaya acompañada también de actos que los haga responsabilizarse en algún modo de sus decisiones, de eso que ellos viven o ven diferentes, e irles regalando esta capacidad de ser autónomos, de decidir por ellos, así nosotros sigamos estando muy cerca de ellos como consejeros, llamémoslo así, o como faros de luz, pero permitirles ser, comenzar a permitirles ser. Y tú lo que dices es muy importante cuando hablamos de que de los 0 a 7 se comparte el aura energética, ahí hay un desprendimiento. A partir de los 7 a los 14 hay un desprendimiento, hay una identificación como individuo, como yo soy uno. Es mi yo soy, sí. Claro. Estoy yo, entonces hay que darle a estos niños entre los 7 y los 14 años la
seguridad de que lo que ellos son es maravilloso y empezar a ayudarles a construir ese yo, Ajá. empezar a ayudarles a construir a que no necesitan, porque los niños son seres tremendamente inteligentes, ellos ven que hacen una cosa, por eso la gente dice, es que son manipuladores. Pero por supuesto, es que es su manera de acercarse al mundo. Entonces, si ellos saben que cuando lloran les ponen atención, entonces esa es su manera de. Si ellos ven que su mamá les pone más atención cuando ellos le dicen, mamá, es que tú eres divina, espectacular, no sé qué, entonces empiezan entonces yo tengo que adular a las personas para que las personas me pongan atención. Es ser muy conscientes de esa información no verbal, muchas veces que le estamos dando a nuestros hijos, sino con el ejemplo o con el día a día, para que ellos entiendan que son seres individuales y que pueden ir construyendo su yo de manera sana y Su propia tranquila. identidad, exacto. Esta fase es importantísima porque te va comenzando a entregar autonomía. Y cuando veamos las fases después de los 42, cuando no se trabaja esta etapa, es cuando el adulto se convierte en una persona dependiente y necesita de la afuera para poder estar bien. Nos vamos a la tercera etapa que va de 14 a 21 años. Aquí sí entramos en plena adolescencia. Y la adolescencia es el periodo del cambio, cambio desde todos los puntos de vista, comenzando por el cambio hormonal, ¿no? Todo lo que se presenta a nivel hormonal, las primeras experiencias, las primeras relaciones. Y el miedo más grande que se presenta en este periodo es que todos esos cambios te quiten seguridad. Por eso lo que tenemos que hacer o la actitud con el adolescente es, siguiendo esto que veníamos hablando con el preadolescente, es irle permitiendo esa toma de decisiones para que él cada vez vaya sintiéndose más seguro de él mismo, de lo que él está conociendo de él mismo y de esas relaciones que está comenzando a crear. Es aquí cuando es muy importante lo que tú decías, que lo que nosotros les damos como ejemplo es lo que ellos reciben como inspiración. Por eso es tan importante para los padres de un adolescente ser coherentes, que los límites, que las reglas que se pongan se respeten, pero los respetemos todos los miembros de la familia y que aprendamos o eduquemos adolescentes e hijos autónomos pero responsables. Y eso lo hacemos nosotros trabajando desde el ejemplo. Entonces, esta tercera etapa nos regala el conflicto, nos da el conflicto del cambio, el miedo al cambio, y el trabajo es dar seguridad apoyando sus decisiones y acompañándolos en ese crecer y en ese independizarse. Entendidísimo. Vamos por la cuarta etapa o ese cuarto septenio. Ok, la cuarta etapa va de 21 a 28 años, que digamos es el adulto joven, donde el miedo más profundo o el conflicto más grande es la continuidad, es decir, a que todo se vuelva rutinario, a que todo sea igual y a que esa rutina que sea de estudio universitario, de trabajo, me quite mi libertad. La actitud básicamente cuando comenzamos a pasar de esa adolescencia a esa vida adulta es darnos cuenta que la continuidad no es aburrición, no es rutina, sino nos invita a ser creativos, a buscar cada vez modos diferentes para hacer que las cosas ordinarias se conviertan en cosas extraordinarias. Es el modo en el que podemos hacer que cada labor diaria desde la intención la podamos hacer divertida y la podamos hacer grata. Entonces es muy importante en este periodo, ya las personas que se encuentren escuchándonos de 21 a 28 años, romper ese miedo a la rutina o a la pérdida de la libertad siendo creativos, haciendo las cosas en modo diferente, pero sobre todo que nos conecten con un propósito y con diversión. Ese es el miedo más grande que se transita en esa edad. El quinto septenio, la quinta etapa corresponde a un periodo que realmente une dos septenios, o sea, son 14 años porque es el periodo del adulto que va de los 28 a los 42. Digamos que para las medicinas de Oriente este periodo de afirmación termina con estos 14 años juntos, donde el conflicto más grande tiene que ver con el perder. Es decir, yo comencé a construir hasta los 28 años una realidad que ya es mi realidad y el miedo más grande es perder eso que me gusta, es decir, perder lo que estoy logrando a nivel laboral, perder mi familia, perder una pareja, perder mi seguridad material, comenzar a perder mi juventud. Ahí es cuando básicamente en la edad adulta
estamos trabajando el chakra del plexo, el poder personal y la autoestima. Y nos volcamos completamente energéticamente hacia la afuera, Clarita. Lo que cuenta y lo que importa es lo material. Entonces digamos que la actitud para estos 2 ciclos es darnos cuenta que no hay que tener, sino que tenemos que comenzar a ser. No se trata de hacer, sino de ser nosotros. Y ahí comienzan las primeras preguntas espirituales que nos hacemos, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cuál es el verdadero propósito de esta existencia? ¿Es solo material o va más allá de esto material que me envuelve y que me atrapa? Y ahí comienzan a verificarse esos primeros momentos de crisis muy profundas o de noches oscuras del alma que nos llevan a transitar ese salto del que hemos hablado varias veces, de los chakras inferiores al chakra del corazón para comenzar ese profundo viaje interior. Ese profundo viaje interior está en el periodo de transformación que va de los 42 años en adelante y que lo que hacemos es simplemente revisar cada uno de esos miedos que hemos visto en estos primeros 5 ciclos de vida. Claro, y ese tiene mucho sentido. Además, cada etapa con cada miedo que trabaja y con cada actitud que hemos descrito hasta ahora, y es esta etapa o este septenio, el de los, que son 2 septenios, el de los 28 a los 42, porque son 2 etapas juntas. Ahí lo vemos muy comúnmente donde la gente es la etapa productiva, laboralmente hablando, más importante. Entonces la gente es qué tengo, qué produzco, qué hago o cómo me abastezco de cosas. Entonces no es solo eso, es lo que tú nos dices, es poder tener una actitud en la que miremos la vida distinta y empecemos a hacernos esas preguntas. Entonces revisemos la transformación y comenzamos a recorrer las etapas al revés y nos damos cuenta de qué tarea hicimos y qué no. Y aquí es donde los que nos escuchan mayores de 42 años es importante revisar para darnos cuenta dónde estamos, como siguiendo un mapa emocional. La sexta etapa va de los 42 a los 49 y básicamente el miedo que se vuelve a revisar es la continuidad. Si yo trabajé el miedo a la continuidad, es decir, el miedo a la rutina y he sido creativo, yo me encuentro siendo una persona que se disfruta la vida, que se goza las situaciones, que se ha dedicado a aprender en ese ciclo de 28 a 42 y que lo que quiere hacer ahora es compartir, comunicar, entregar a otros ese conocimiento, ¿no? Sentirse uno ya en un verdadero propósito, saber qué es más importante ser que tener. La persona que en cambio no ha trabajado este miedo se pasa de los 42 a los 49 siguiendo, luchando, acaparando, viendo sintiendo cómo frustración porque nunca va a ser suficiente. Porque no es suficiente, porque siempre quiere más, porque piensa que la felicidad está en ese poseer y no en el ser él. Ese es el conflicto más importante cuando no se ha trabajado anteriormente. La séptima etapa, que va de los 49 a los 56, el miedo que estamos revisando es el cambio. Entonces, si yo me he adaptado al cambio, si yo he podido vivirlo y sentirme seguro en cada uno de los procesos de cambio que vivo, básicamente dejo de buscar la seguridad en el afuera porque yo ya la he encontrado dentro de mí. Eso quiere decir que yo ya puedo afrontar cualquier cambio, volver a comenzar de ceros, cambiar de país, cambiar de trabajo sin miedo. La persona que no lo trabajó tiene miedo. Y rápidamente vamos a la octava porque se nos acabó el tiempo. Dale, la octava etapa 56 a 63, el conflicto es la cercanía, y ahí era cuando yo te decía que si tú no trabajaste la separación, vas a querer absolutamente vivir acompañado, vas a estar preocupado por la salud de los tuyos y te va a dar trabajo salir y ponerte en medio de la sociedad. Tienes como pánicos, miedos muy, muy profundos. La etapa 9 va de los 63 a los 70 y es el conflicto que se había trabajado, era el abandono. Si tú trabajaste el abandono, te sientes libre, te sientes tranquilo, te sientes dentro de ti, no necesitas al afuera. Si no trabajaste el abandono, la persona reclama la presencia de sus familiares, no quiere estar solo, manipula a través de la enfermedad. Y la última etapa, la décima, que va de los 70 a los 84 años, es un periodo muy lindo de la edad adulta, porque si has trabajado el miedo a perder, no tienes absolutamente ya miedo de nada. Vives y disfrutas la vida y sabes que la vida no solamente es esto que estás viviendo material, que no se acaba con la muerte, sino que es permanente. Y lo bonito de esto es que aunque no hayamos trabajado correctamente las etapas anteriores, cualquier día, cualquier presente
de cada uno de nosotros es el mejor instante para empezar a ratificar lo maravilloso de esta existencia y de que siempre nos tenemos a nosotros mismos y que mientras seamos nuestra eterna compañía podemos vivir muy bien. Mi Cris, se acabó el tiempo, muchas gracias. ¿Dónde te encuentran los oyentes? Clarita, muchas gracias. Me encuentran en Instagram, Cristina Montana 111 o www.cristinamontana.com. Siempre bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Hacemos una pausa y ya volvemos.